Cuando nos hablan de oración, nosotros nos empezamos a imaginar que tenemos que estar por horas tirados en el piso, o que llegamos a pensar que pueda ser un acto de aburrimiento, o pueda ser que, ¿qué le puedo decir a Dios por tanto tiempo? Mucho más cuando me dicen, ven, vamos, te invito a un grupo de oración. ¿Por qué no un grupo de alabanza, un grupo de otras dinámicas? Pero de orar, decimos, de orar, porque ya se ha estandarizado una imagen y un pensamiento respecto a la oración que nos confunde y nos hace decir, orar, ¿qué le puedo decir a Dios en 60 minutos, en una hora? Yo no le puedo estar repitiendo lo mismo y lo mismo, me canso. Y posiblemente estemos en un estado así que nos hace ver a la oración como algo, si me da tiempo lo hago. Prefiero encender algunas alabanzas en el carro, voy cantando, pero orar sí no se me da, no se me da. ¿Se han visto ustedes en algún momento en esa condición mental que dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir a Dios? Pues Dios hoy, dentro de sus maravillas, de sus versículos, nos va a enseñar personajes que supieron utilizar la oración como una herramienta diaria, y cuándo la usaron y cómo fue que confiaron en que recibirían respuesta a esas oraciones. Esta imagen la quise colocar porque es una postura que comúnmente realizamos cuando estamos haciendo una oración. Pero realmente la oración la podemos realizar en muchas posiciones, y Dios es tan lindo que todavía en su palabra nos dice, puedes conversar conmigo y elevar tus oraciones cuando reposes en tu lecho. Cuando estamos reposando en nuestra cama, estamos reposando en una hamaca, reposando en una silla, en una mecedora, podemos estar meditando en Él y hablando con Él. Él nos da la oportunidad de disfrutar una cita a gusto con Él. También hay momentos en los cuales me puedo postrar al piso, pegar mi frente en la tierra y decir, me humillo delante de ti y hoy te quiero hablar así. Señor, hoy estoy de pie y puedo orar con los ojos abiertos. Señor, puedo orar con los ojos cerrados también. Señor, puedo cantarte, orar, porque es una manera simplemente de dialogar con Él. No tenemos que entrar en métodos exagerados que nos limiten a hablar con nuestro Padre. La Biblia menciona dentro de sus pasajes dentro de su pasaje ejemplos de la oración. Pero en sí la palabra oración es dialogar con Dios, no es más que eso. Si en algún momento les preguntan a ustedes, ¿tú oras? Si te preguntan hoy, ¿tú oras? ¿Qué contestamos? La pregunta que te están haciendo es, ¿tú conversas con Dios? Ahí puedes contestar, ¿no? Porque lo que solemos decir es, claro, yo oré en el almuerzo, yo con mis hijos, mi esposa, esposo, oramos y damos gracias por los alimentos. Yo oro, y sí es cierto, pero la oración de la que les quiero hablar va más allá de solo dar una gratitud en 5 minutos para comer. Es la oración de conversación con nuestro Padre, que le vamos a hablar algo además de lo que comí hoy y le agradecí. Es mi situación con Él, mi relación. Vamos a pasar a la primera imagen, en donde yo les pregunto, ¿qué es la oración? Y que hoy puedan tener claro qué es la oración. Es una conversación con Dios. Cuando estamos hablando por supuesto, del contexto en el cual nos hemos enfocado, ¿no? La oración no como lenguaje, sino como un idioma con nuestro Dios, dialogar. ¿Saben? La oración es de doble vía, no es únicamente dirigida nada más hacia Dios, porque Él también conversa con nosotros. Es de doble vía la oración. Vamos por la siguiente. ¿Por qué será que estos libros, yo coloqué estos libros para que ustedes reconozcan que la oración se le da mucha importancia, demasiada importancia en la Biblia y en cada congregación?
Aún personas que están dentro del cristianismo han elaborado materiales de estudio que se refieren únicamente a la oración. El primer libro que les menciono, La oración, un diálogo que cambia las vidas, un autor. El otro, Enamorándome de la oración, otro autor. Y pasamos al siguiente que les quiero mostrar. Aquí está el otro, El poder de la esposa que ora. ¿Qué será que todos nos referimos y todas estas personas que buscan estudios bíblicos se enfocan a la oración? A esto quiero que lleguemos al punto. El poder de los padres que oran. ¿Se dan cuenta que se vive hablando de la oración? Porque es importante hacerla, es importante. Pasamos en la siguiente, y en el libro de los libros, más que los que acabamos de mostrar, que es las Sagradas Escrituras, un versículo en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Ese es un mandato y es una ordenanza de nuestro Dios. Oren sin cesar. Significa que nuestra oración debe ser un diario vivir, como el respirar. Como respiramos diariamente, así debemos de hablar con Él en nuestro pensamiento a cada instante, porque así se desarrolla una relación más cercana con nuestro Dios. Vamos a ver en esta. Desde hace mucho que se debió haber arreglado la situación familiar en la que estamos. Desde hace mucho que ya Dios hubiera arreglado las piezas en nuestra casa. Hubiera ahora matrimonios que entran rápidamente en acuerdos, sin tener que pasar 15 días con el mismo dilema, sin poderlo desenrollar y volver a caer a lo mismo. Si hubieran matrimonios o mujeres, hombres que se dedican a orar y pasar tiempo con Dios, ya hubiesen tenido diálogos más afirmativos, concisos en su matrimonio o con sus familiares, porque la oración da la pauta de que cambia el carácter. Dios nos llena de paz cuando oramos, Dios nos llena de sabiduría. Ya nos hubiera dicho cómo arreglar este asunto. ¿Por qué estamos enraizados en situaciones que no logramos pasar y volvemos ahí y a lo mismo? Porque no somos personas de oración, no lo somos. Es mentira. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Si yo les preguntara, hoy al levantarnos, dirigimos a Dios una conversación, dirigimos con Él. Si lo hicimos hoy, tuve una necesidad, hablé con Él 5 o 6 minutos, no importa la cantidad, sino esa calidad, pero hubo conversación. No siempre la hay, no hay conversación con Dios. Pero tengo 1000 problemas y no me ocupo de decirle: ayúdame, te entrego el problema, estoy sufriendo. Dios resuelve todo por medio de la oración, y Él esto les quiere decir hoy: tenemos que orar. Este grupo se llama Grupo de Oración Generación de Esther, y oramos, realmente hemos pregonado, hemos fomentado en ustedes el hacerlo. Es importante hablar de la oración. Y se los digo porque no fui mujer de oración. Yo fui mujer, les voy a decir de qué tipo. Cuando yo conocí a Jesús, entregué mi vida, estaba en el primer amor, quería hacer todo para Él, me encantaba accionar. Y yo decía: yo voy a servirte, Señor, vamos a servirte al prójimo, vamos a servir aquí. Pero no era de irme: Señor, hablemos un ratito, voy a sentarme, te voy a contar mi preocupación, voy a hablar contigo. No era eso. Yo no podía estar en una quietud hablando con el Señor y exponiéndomele mis situaciones. Yo tenía que estar en actividad. Para mí, mi cambio radicaba en que yo ya estoy ayudando al prójimo. Yo aporto, yo doy, yo sirvo en los grupos que estoy, y estoy ahí, y bueno, ya no es eso. Dios, más que nuestro servicio, también necesita nuestra comunión con Él. Y hay una gran diferencia. Y si ustedes tienen un esposo o una esposa que llega a casa, les provee todo,
Les voy a poner este ejemplo. El esposo llega a casa, él provee todo lo que ustedes como mujeres necesitan en casa. Hay alimento, hay pagada la luz, la energía, el agua, los hijos están estudiando, pero él no se sienta a hablar contigo y pasa un día, no platica si estás bien, has estado pensando en tu futuro, en qué te puedo ayudar, has salido con tus amigas, algo más propio tuyo, no se siente. ¿Qué es lo que ustedes estarían anhelando? ¿El servicio de él como proveedor en casa nada más? ¿O también que tengan una persona que esté escuchándoles lo que necesitan? Porque en esa posición estamos con Dios. Solo lo vemos para accionar, servirle, Señor. Pero cuando yo platico contigo, Señor, ¿cuáles son tus propósitos de aquí a 5 años? ¿En qué quieres que yo te sirva? Señor, ¿estás interesado en mi madre, en mi padre? ¿Quieres que haga algo al respecto? Y lo he estado obviando, pero no nos da tiempo. No nos da tiempo porque no nos sentamos a hablar con Dios. Y ese es un tremendo problema que estamos dejando pasar. Hay hijos que se están lidiando todos los días, los papás que se están descontrolando en casa. Y los padres están sufriendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo llevamos al psicólogo, a la psicóloga? ¿Le vamos a poner terapia? ¿Qué hacemos? ¿Les damos tratamiento? ¿Los controlamos? ¿De dónde ha venido esto? Cortemos cadenas ancestrales. Ya hice todo, ¿qué más hago? Y sigue igual el niño y la niña, ¿no? Entonces Dios dice, ora, pero nos cuesta entender que orar es reposar en Él. Te aquietas, solo ora y yo lo voy a hacer. Pero no, nosotros tenemos que accionar porque se nos metió un chip aquí desde que nacemos que el que no suda trabajando no tiene derecho a comer. Y así lo tenemos tan marcado que todo es trabajar, hacer para ganar, hacer para obtener. Tengo que hacer algo por mis hijos para que haya fruto. Pero si ya hiciste todo y no funcionó, ora, porque eso es lo que Dios quiere. Oración también con Él. Esto ya se hubiera resuelto, pero no, padres, que cuesta que nos arrodillemos y digamos sobre el hijo o sobre la hija una bendición, Señor, bendice su camino, bendice sus elecciones, sus decisiones, pero no lo hacemos, solo entran en afanes diarios y no hay un momento de decir, toma el control, Señor. Aquí está una situación en la que hay personas que están lidiando con sus propios empleados. De repente en este lugar hay personas que tienen sus propias empresas, negocios de cualquier índole y posiblemente están teniendo una situación muy controversial con sus trabajadores y están luche con esa situación. Y queremos ver el cambio y queremos ver que ya sean eficaces, eficientes. Todo necesita capacitación, lo mando una semana, no funciona, se me ha rebelado, ha hecho lo que quiere, no me hace caso. Esas cosas, cuando ya se salió de tus manos, hay que entender que la oración va a cambiar la situación. La oración cambia, pero no lo hemos visto como un remedio, como una medicina. Solo creemos, no sé en realidad, creo que existen muchísimas ideas de la oración, mucho menos que pueda ser una medicina para este asunto. Pero Dios quiere que seamos personas. Señor, te entrego a mis empleados, te entrego a aquellos que les pago diario, te entrego la situación, te entrego mi negocio, pero estamos luchando con ellos y no dejamos en oración nada. Dios necesita que nos acostumbremos a hablar con Él, aunque los primeros días sean tan difíciles para ti. El dejar un tiempo de hacer algo para ir a hablar con Dios, no importa, después se convertirá en un hambre, no lo vas a poder dejar de hacer, porque cuando yo no lo hacía y lo empecé a hacer, lo necesito cuando no lo hago. Tengo sed de Él.
y necesito, de verdad, tengo que hablar con Dios. Paro donde sea, necesito hablar con Él. No he hablado en el día con Él, o no he hablado con Él 3 días. Me absorbieron en el trabajo, me absorbieron en la universidad, me absorbieron en la casa, y no he tenido tiempo ni siquiera de ver las estrellas, decirle: Señor, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de mí contigo? Necesito hacerlo. ¿Y cuántos están aquí que su última oración profunda, en la que lloraron, se entregaron y vivieron todas las emociones posibles de victoria, hace 15 días? De ahí ya no más. El Señor quiere diarias citas contigo. Hay otra cosita por aquí también. Ahora les pregunto, ¿tú oras? ¿Tú conversas con Dios? ¿Están conversando con Él o no lo estamos haciendo? Y en la siguiente imagen es lo que sabemos contestar. Sí, hablé con Él. Todos los días nosotros, cuando almorzamos, oramos. Es nuestra respuesta. Pero eso no lo es todo. Eso no lo es. Él quiere conversaciones, y el resto de cosas de tu vida, ¿quién las sabe? Dios lo quiere saber todo de ti. O si no sabemos responder, sí, yo todas las noches, antes de dormirme, digo esto: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Amén. ¿Quién no se sabe esa? Todos nos los han enseñado. Eso ha sido ley. El que nace se le enseña. ¿Quién no se ha sabido esta manera de orar? Nos lo han enseñado desde bebecitos. En muchas casas practican eso. En mi caso lo hicieron y yo me la sé. Y sé que mis primitos se la saben. Y hemos compartido la misma oración. Pero Dios quiere ya más plática contigo. A eso me refiero. Solo sabemos decir todas las noches antes de dormir, hablo con Él y ya. Eso no es conversar. Más. Él necesita más. Y les voy a decir por qué les aseguro tanto que necesita más. El Señor me ha dicho, cuando yo todavía, les digo, estaba en ese proceso de que yo me gustaba más hacer que sentarme a orar, que prefería cantar, alabar. Vamos, maestra de niños por 8 años, yo feliz como una batería atrás de los niños, pero sentarme a orar, ese punto así de, orar, ¿qué le voy a decir tanto tiempo? Mejor voy a servirle. Eso les estoy mostrando. Entonces, cuando yo ya lo empecé a hacer, Dios me decía: búscame en intimidad. Fue entendiendo que Él quería que yo estuviera a su disposición, tiempos de conversación. Y ahora que ya lo hago, Él me dice, porque me lo ha dicho, me lo dice directamente: quiero que me busques de frente. Esa palabra me dijo el Señor: quiero que me busques de frente, y me lo ha repetido una y otra vez, como unas 8 veces. Y yo he estado tratando de entender por qué me dice de frente. Como quien dice: me has hablado ahora, ya conversas conmigo, pero ahora de frente. Como que cara a cara. Quiere que busque su rostro. Más. Eso es lo que Él pide de nosotros. Pasamos aquí. Dios dice: todo lo que tú pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas, pero en oración, es necesario y lo vas a recibir. Yo tengo unos ejemplos que les quiero mostrar, les va a encantar. Vamos a colocar el video. Hay un niño que se llama Daniel, y este niño desde muy temprana edad ha sido un servidor de Dios. Quiero que escuchen cómo ora él. Si este niño con una inocencia se dirige al Padre, lo vamos a colocar. Es un video breve, muy breve. Danielito Profeta se llama. Él ora por una niña.
esa sencillez para dirigirse. Él llora junto con la niña. Él seca sus lágrimas y sigue orando. Amén. Él se empieza a dirigir a más niños y sigue orando por ellos. Pero en sí quería que observaran dentro de los primeros segundos del video cómo él llora y se vuelve partícipe del sentimiento de la otra y juntos le dice: Señor, ella te ama, y no requiere tantas cosas sofisticadas, términos tan sofisticados para dirigirse a su Dios. De una forma tan sencilla ora por alguien y ese alguien se llena de Dios también, porque la niña no paraba de quebrantarse. Si estos niños tienen esa forma tan genuina de dirigirse a Dios, ¿por qué ponemos tanta complicación nosotros para decir: no sé qué hablar con Él? No sé qué hablar con Él. Y ya tengo 30 años, 40, 50 años o 25 años, tengo 15 años. Un niño podría hablar más cosas que nosotros por complicados, porque somos complicados. Y les voy a contar, hace unos días que estuvimos aquí en oración, en el altar, pasó algo. Y yo quiero decir algo muy especial, que yo sí me permita hablar de su niño, porque es algo lindo lo que pasó. Ella salió a hacer un mandadito, lo dejó y me quedé yo con él en esta tarima. De repente yo estaba orando y él andaba aquí corriendo, moviéndose, y hizo un salto tremendo de no sé cuántos grados y cayó aquí parado. Y yo le dije: nene, el altar de Dios, ese es el monte de Dios, cuidado, cuidado, porque ese es el monte de Dios. ¿Y saben qué me contestó el niño? Más seguro que cualquiera de nosotros, me dijo: ¿acaso no puedo jugar yo en el monte de Dios? Y yo quedé, en realidad sí puede, porque estamos en la presencia de Él. Es como vivir con papá en sus palacios, juego. Y él sí sabía lo que tiene, sus derechos con Dios. ¿Acaso no puedo jugar en el monte de Dios? Sí, yo no pude responder más, porque él me dio una lección. Él sí sabía. Y se sentó y me dijo: ora y yo te voy a cuidar. Y se quedó ahí. Y yo seguí orando, pero con pena, porque él me enseñó a mí. De verdad, hay cosas que para los niños no miran las complicaciones que nosotros hacemos. ¿Cómo? ¿Será que parado, sentado? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? Él no, él podía hasta brincar en el monte de Dios, podía hacer chocolitos en el monte de Dios, porque Él es libre. Dios quiere que seamos libres en su presencia, en los tiempos de oración también, en los tiempos de oración. Como a nosotros nos guste hablarle, lo hacemos. Y aquí les quiero enseñar que cualquier persona diría, después de escuchar la conversación que hay entre un profeta y el rey Ezequías: estos dos están locos, diría alguien. De verdad, se los digo, cualquier persona que no conozca a Jesús, ni de la fe, ni de la palabra de Dios, ni que existe la profecía de fe en su palabra, dirían: esos dos están locos. Ya les voy a decir cómo se comportó el rey Ezequías cuando un profeta que se llamaba Isaías lo visitó en casa. Les voy a contar la historia y cómo fue ese diálogo de dos locos para la sociedad. Pero qué credos y qué personas más confiadas en lo que saben en la oración.
Isaías era un profeta de Dios. Isaías por muchos años fue revestido de la palabra de Dios. Dios pasó un tizón de fuego en la boca de este profeta para purificarlo, porque lo iba a ungir solo para ser su profeta. Entonces Isaías, en obediencia al Señor, comenzó a profetizar a donde Dios lo enviara. Y uno de esos montones fue el rey Ezequías. Y bueno, Dios le dio la palabra a Isaías y visitó la casa del rey y le dio una noticia tremenda. Cuando llega un profeta a casa, ¿qué sentimos? Ya vinieron a orar por mí, que el Señor me hable bien. ¿Será que soñaron conmigo? Ay, ¿será que era algo bueno? Pero aquí hubo algo muy tremendo. Isaías llegó a decirle al rey Ezequías: tuve el mensaje de parte de Jehová y te lo entrego. Dice el Señor que pronto tú morirás y debes de arreglar tu casa y ordenar tu familia, porque pronto morirás y no sanarás. Le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías. Y Ezequías, sabiendo que la categoría de ungido de Dios del profeta Isaías no hubiese sido una palabra mendiga que llegó a sus oídos, sino algo que fue filtrado bien y lo entregó. Es como aquel que tú confías mucho que ora por ti, ella o él que ora por ti, y tú dices: pero es que lo que Dios le da para él es tan exacto que así es. Y confías tanto en esa persona que Dios usa para ti. Pero este hombre tuvo que confiar más en lo que él sabía quién era, en su papá, que en lo que el mismo profeta le fue a decir. El profeta dijo: morirás pronto, dice Jehová. Y él lo creyó. Ezequías supo: moriré pronto. Y miren qué contestó. Vamos con esta. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Él no le dijo: por favor, haz algo por... Acuérdate, Padre, acuérdate que he sido bueno, fiel, sinceramente contigo todo. Entonces acuérdate, como quien dice: sé que puedes cambiar de opinión, Señor, ante esta palabra que me enviaste a casa, porque yo te conozco más. Yo sé cómo eres tú conmigo y yo contigo, y me atrevo a orar, me atrevo a pedir. Y eso hizo el rey Ezequías. No se quedó con la primera que le dieron. Él indagó con su papá y creyó. ¿Y qué le hizo? ¿Qué pasó ahí? El Señor, Dios de tus antepasados, dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Le dijo el profeta Isaías, el mismo profeta: voy a darte 15 años más de vida, a ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria, de los enemigos de Ezequías. Pero aquí se mira algo tan claro. Inmediatamente él pegó la cara a la pared y lloró y le dijo: acuérdate de lo que tú y yo nos relacionamos, te sirvo con sinceridad. Y rápido, pocos minutos pasaron en los que Dios mandó al mismo profeta Isaías que regresara a la casa de aquel que le clamó y le cambió la palabra profética que ya había lanzado. Y dijo: el Señor tu Dios, yo te he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, te voy a sanar, en 3 días podrás ir al templo. Y cambió todo, porque él sabía que era más su papá y podía él creer qué derecho tenía. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si llega aquella profeta o aquel profeta, hombre, mujer, o ese grupo a casa y les dice: el Señor me dio un sueño, me ha dicho que arregles tus cosas porque esto pasará? Y ustedes confían tanto porque esa persona siempre oró, siempre estuvo ahí. Entonces tendrían la convicción de quiénes son ustedes con
papá, Dios, para yo poder interceder por mí y pedir que cambie Él los planes. Tendrían esa convicción, porque véanse en esa posición. Necesitamos estar tan seguros de quiénes somos en Dios para poder cambiar la situación y Dios hacer algo. Y aquí no se queda la historia. Se atreve todavía el rey Ezequías a decir otra cosa. No solo ya le cambiaron su profecía, ahora le extendieron 15 años más. Y dijo este hombre: ¿por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar y de que dentro de 3 días podré ir al templo? Dijo el rey Ezequías a ese profeta: ¿cómo yo me voy a dar cuenta? ¿Qué señal me va a dar Dios? Como cuando decimos: Señor, si se cae ahorita la hoja del árbol es que sí, si no se cayó es que no, porque siempre hacemos unas señales, ¿no? Cosas de nosotros. ¿Quién no lo hemos hecho? Este hombre también lo hizo, no estamos tan mal. Este rey Ezequías dijo: ¿cómo voy a saber esa señal de que de verdad voy a sanar? Y saben, este hombre con una fe todavía se atreve a pedir una señal. Y responde Isaías con otra fe tremenda, porque los dos muy hijos de Dios. Esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que te cumplirá su promesa. Y le dice Isaías: ¿quieres que la sombra avance 10 grados o que la retroceda? Existía un reloj en los cuales ellos en esa temporada se enfocaban, y tenía que ver mucho los movimientos del sol para ocultar la sombra o no, y que eso corría el tiempo. Entonces él dice, Isaías: ¿quieres que la señal sea? Óiganselos a ellos, óiganselos. Los dos hijos de Dios hablando aquí en la tierra, haciendo sus propios métodos para saber cómo iba a sanar. Y dice: ¿quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda? Dijo Isaías. ¿Qué fe tenía este hombre que todavía pone a su Padre Dios a hacer estas cosas delante del otro enfermo? Miren cuánta fe había en ese diálogo. Por eso les dije que 2 locos hubiesen creído que están hablando ahí, aquellos que no tengan fe. Y entonces el otro rey Ezequías contesta: es que la sombra, si la sombra avanza es fácil, porque obviamente, ¿no?, se oculta el sol. Que retroceda va a ser difícil. Entonces que retroceda, dijo el rey Ezequías todavía, que retroceda. Y cuando retrocede es que yo en 3 días sané. Miren esos 2 locos que dirían. Por eso les muestro este ejemplo. Demasiada fe los dos, uno y el otro, hablando un idioma sobrenatural, que aún iba a mover el sol de regreso para mostrarle que él lo iba a sanar. Y cabal, Dios ora el profeta Isaías, y entonces clama, y Jehová hace que retroceda, y la sombra fue al revés, y sanó el rey Ezequías, y muy feliz y contento recibió su sanidad, 15 años más de vida, como Dios le prometió. Pero eso son personas que saben quiénes son en su Padre Dios. Somos quienes son en Él para poder pedirle todavía una señal. Y Él se atrevió a que se mueva el universo a su favor para decirle si sí o no. Cuando a nosotros nos cuesta tanto creer una diminuta cosa, Él hizo que moviera el sol por su propio gusto, porque había dado la palabra: sanarás en 3 días, y Él aún quería una señal. Este pasaje tiene muchas lecciones. En realidad, si lo pueden profundizar, está en Segunda de Reyes, capítulo 20, y ahí lo pueden leer, ese diálogo de estas 2 personas. Y yo quiero dejarles en su corazón este mensaje, porque así ustedes pueden sentirse empoderados. ¿Qué hago perdiendo el tiempo yo sin orar? ¿Saben qué pasa cuando estamos orando? Allí nos llama el banco a ofrecernos seguro. Lo que no pasaba. Ese día me invitan, cuando yo aparté la hora para orar con mi Dios, ese rato me invitan. Los que nunca me invitaron, vamos, salgamos, te invito. Ese momento suena el teléfono.
ese momento quiero ir al baño, ese momento me dio sueño. Todo me da cuando yo elijo estar en oración, porque hay una guerra. Todo me da cuando yo predico. No, hay una guerra. Hay una guerra en contra de ti todos los días. Al enemigo no le conviene que tú hables con Dios, porque si hablas mucho con Él, te empoderas de su palabra, crees en sus promesas, haces que el sol venga de regreso, solo por tus caprichos, por tus bonitas señales que pedimos. Al diablo no le conviene que hablemos con Dios. A él no provoca ni procura, sino él se ocupa. El diablo se ocupa siempre que cada día amanezca y que pasen las 24 horas y que tú no te dirijas a tu Padre, que no hables con Él, porque así tu estado financiero seguirá muerto, tu salud seguirá ahí siempre con la enfermedad, allí estarán tus hijos atados, estará tu matrimonio atado, no hablarás con Dios. Así es como nos quiere ver. Tenemos que hablar con Dios. Es necesario los tiempos con Él y hay que entender lo que así es. El tiempo con Dios no se compara con nada. Y aunque suene muy poco entretenido, así va a ser al inicio, luego te encantará cuando veas sus respuestas. Porque no hay nada. Podemos venir aquí al grupo de oración Generación de Esther esperando que alguien ore por mí, que alguien me dé una palabra. Pronto vendrá mi milagro, pronto vendrá. Pero más allá de bendecirte, no podemos meternos en ti y hacer que tú apartes 15 minutos del día y hables con Dios. No lo podemos hacer, tristemente. Solo por medio de este mensaje, tratando de concientizarte que lo tienes que hacer. Y no podemos permitir que pase un día sin hablar con Dios de los problemas que tengamos. Esos momentos de oración, todo pasa. Recuérdense de esto que les digo. Todo pasa para que no ores. Nada. Después el enemigo sabe que contigo no puede, ya no se mete más. No se vuelve a meter. No pude con la oración. Me iré a inventar otra estrategia. Te deja en paz un tiempo mientras busca otro plan. Pero no dejes que te ataque en tu oración. Si te toca eso, ¿ya para qué? Si ya no puedes hablar con tu Dios, ¿para qué? Eso no dejes que te lo quiten. No permitamos que nos quiten esa parte. Y quiero pedirles a todos que nos pongamos en pie y decirle: Señor, yo te entrego tiempos de oración de ahora en adelante. En el nombre de Jesús vamos a poner un fondo de alabanza y vamos a decirle al Señor esta oración en el nombre de Dios. Así como Ezequías, atrévanse a pedir esa señal. Puede salir el arco iris, puede llover hoy, puede pasar la estrella fugaz que tanto están esperando, que si vuela para la izquierda era sí, y si vuela para la derecha era no. Pidamos. No, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, porque hemos interrumpido los tiempos de conversación contigo. Hemos dicho que somos personas de oración y realmente ni siquiera hemos entablado tiempo contigo. Señor, perdónanos. Estamos tan emproblemados, tan ocupados, tan ansiosos, tan cansados, que muchos distractores nos hacen de un lado para otro porque lo hemos permitido. Perdónanos, Señor, perdónanos. Danos esa chispa, danos ese discernimiento para no dejarnos vencer por ningún distractor diario en nuestro día, esas 24 horas. Danos esa agilidad para ver a tiempo lo que nos quiere distraer. Señor, de hoy en adelante necesitamos tiempo contigo. Te lo apartaremos, Señor. Te apartaremos ese tiempo, apartaremos esos momentos, esos minutos
esas madrugadas, esas noches, esos medios días, esas mañanas, cada instante, Señor, en la calle, en la casa, en el vehículo, en todo lugar, caminando, en cada actividad, en el nombre de Jesús, Señor. No te alejes de nosotros, no te alejes porque has querido hablar con nuestra voz y hemos enmudecido cuando tú nos haces una cita. Perdónanos, Espíritu Santo, perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús yo declaro sobre cada uno de los que están aquí que pones en ellos la actividad espiritual de poderse comunicar contigo, esa actividad del alma que está sedienta, hambrienta de tu palabra, Señor. Activa esas llamas, actívalas, Señor, esta noche. Actívalas en el nombre de Jesús. Esos tiempos de oración, esos tiempos de conversación. Permítenos ser creativos al hablar contigo, Señor. Permítenos. Sanidades pongo Shalai Samaya canta. Porque pongo sanidades Salai Saí canta. Estoy poniendo vientre nuevo Shalai Samaya canta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desde el lugar donde estén, solo levante la mano. ¿Quién está clamando por un vientre? Porque el Señor pone en un vientre sanidad, su mano de sanidad. Bendigo, Espíritu Santo, ese vientre. Bendigo en el nombre de Jesús ese vientre, Señor. Porque tú pones fertilidad, tú pones fruto nuevo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Amai Salaya canta. Busquen de mí, Shalai Samaya canta. Busquen de mi espíritu, Shalai Samaya canta. ¿Por qué no quieren reverdecer, Shalai Samaya canta? Porque he estado llamando Raí, canta Laya Quinza. Buscad y hallaréis, tocad y se abrirá, Shaí canta. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, porque a tiempo, Señor, aún tienes misericordia de decir que podemos tocar y se abrirá. En el nombre de Jesús bendigo el vientre que tú has mostrado, Señor. El vientre que tú muestras y pones la mano de sanidad sobre ese cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor amado. Bendigo a aquellos que nos escuchan en este momento, en esta transmisión. Los bendigo. Declaro personas que se activan en tu presencia. Personas que comienzan a apartar ya en su agenda como prioridad hablar contigo en el nombre de Jesús. El primer paso, horas delante de ti. Primicia será los primeros segundos del día delante de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Victoria declaro en cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús, amado Rey. Si hay alguna persona que desea una oración en este altar, bendigo su vida, la bendigo. Estamos para servirles. Estamos para hacerlo, acercarnos a ustedes, acompañarlos, orar por ustedes. Para eso estamos y son bienvenidos para poderlo hacer. En el nombre de Jesús. Amén.